Alguien dijo una vez que la música es el pulso de la cultura. Ritmos y armonías se tejen para acompañar las fiestas, los duelos, los momentos solemnes e incluso las soledades y calmas de millones de seres. Estos latidos surgen de miles de corazones, los instrumentos musicales. Piedras de toque del ritmo y la armonía, artefactos de increíble diversidad que la humanidad ha creado y transformado para dar aliento a sus agitados días. Comienza el recorrido por las ciudades invisibles que suenan al construir los instrumentos musicales. La Coral Tomás Luis de Victoria fue su primer contacto con la música. Hoy, 60 años más tarde, Alberto Correa, médico, creador y director de la Orquesta Filarmónica de Medellín, Colombia, es considerado como uno de los mejores músicos de la región. La música es dominante, la música absorbe, la música es nemérica, recordativa, la música es afectiva. La música te provoca grandes sentimientos. El Quijote le decía a Sancho, camina con músicos que son buenas personas. Y Beethoven decía, la música es la manifestación más alta que hay por sobre la ciencia y la filosofía. Luego de haber realizado sus estudios de pregrado, Julián Cardona viajó a Europa con el ánimo de avanzar en su carrera. Ya son 4 meses los que han pasado desde su regreso a estas tierras antioqueñas, y aunque el corno francés merece su especial atención, es la guitarra el instrumento que acompaña sus días. Solo o en compañía de su esposa, este compositor y concertista hace de la música su estilo de vida. De la guitarra resalto que es un instrumento muy versátil, pues que lo puedes utilizar en un sinfín de géneros musicales y que está presente en casi todos los géneros que conocemos. Es un instrumento que se adapta muy fácil a cualquier contexto musical y por ello creo que es el instrumento con más acogida dentro de cualquier ámbito social. Pues la importancia del luthier es trascendental porque es quien desarrolla mediante una técnica muy depurada el sonido y la técnica del instrumentista. Yo creo que si no el 50% de un buen instrumentista o más. El luthier es el personaje escondido, completamente escondido, nunca sale para nada, responsable de toda esta sonoridad de los instrumentos. Cada luthier tiene su sonido particular. Además de que cada instrumento lo tiene, los luthiers impregnan al instrumento de su propia sonoridad.
Con la parsimonia que otorgan los años y la pasión innata de un melómano, Luis emite profundas melodías de sus labios acallando las sierras y los cepillos que moldean la madera. Estas canciones acompañan el proceso de construcción de las guitarras que produce en compañía de sus hijos en su taller del municipio de Marinilla. Es una larga tradición familiar que nació hace más de 150 años. Adquirimos piezas de madera importadas que ya vienen cortadas, diseñadas. En un proceso que puede llevar de 2 a 3 días, se continúa con el ensamblaje. Que se hace comenzando por la tapa del frente a la cual se adhiere el mástil. Sobre esa tapa del frente y con una horma especial se ajustan los aros y finalmente se coloca la tapa de atrás, también con una horma especial. Luego de que todas las piezas estén firmes y ubicadas, se instalan los ribetes en el contorno de la guitarra. Esta pieza que abraza el cuerpo del instrumento tiene una finalidad netamente decorativa. Silvana es estudiante de música de la Institución Universitaria Bellas Artes en la ciudad colombiana de Medellín. Su tiempo está dedicado completamente a la música. Además de estudiar, Silvana dicta clases en un centro educativo de la ciudad. El violín, en relación a los otros instrumentos de cuerda, por ejemplo, es el que tiene el registro más amplio, ¿cierto? Más agudo. Y como siempre estoy laborando con orquesta o con niños, ese es el sonido que más agrada. La parte aguda del violín es lo más bonito. En la orquesta, que es donde me he desempeñado, ellos son los que llevan la melodía principal, los violines casi siempre llevan las melodías principales, los acompañan los bajos de los otros instrumentos. El violín es el instrumento rey de la orquesta. La cuerda del violín, que está compuesta por violines, violas, chelos, contrabajos, hacen toda la gama del sonido que puede producir el tipo de instrumento frotado. En el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, se capacita a jóvenes en la creación de violines. Para construir el violín es necesario ubicar una plantilla y dibujar la forma del instrumento sobre una tabla de madera. Cuando ya tenemos listo el molde, empezamos a ensamblar lo que son los tacos y los ángulos, que son el punto de apoyo de todas las partes que tiene el violín. Cada una de las partes que componen el instrumento son pegadas con colágeno de conejo, que es producido por el mismo luthier. Mientras los tacos se adhieren al molde, se empieza el proceso de creación de las fajas que lo abrazan. Estas piezas se hacen con madera de un árbol llamado arce y con ayuda del doblador, un aparato que alcanza una temperatura de 450 grados centígrados, se moldea cada tira de madera hasta conseguir la forma deseada. Todas estas partes son unidas a cada taco en sus extremos. El violín empieza a tomar su forma. De ahí ponemos unos refuerzos que se llaman contrafajas, que estas contrafajas nos van a ayudar a reforzar la pega de la tapa y el fondo. El fondo y la tapa del violín se crean con finas maderas.
el fondo con arce y la tapa con pino canadiense. Primero se unen dos piezas de madera en forma de cuña. Sobre su parte plana vuelve a ubicarse la plantilla y se traza la forma del violín, y finalmente se corta siguiendo las líneas. Para lograr la forma cóncava del violín, la tapa y el fondo se tallan con gubias y cepillo. Luego viene el proceso de afinación del instrumento. Aquí entran las nuevas tecnologías, pues se hace mediante un software que emite una frecuencia determinada por el luthier. Al ponerla en contacto con la tapa, la escarcha se ubica lentamente en los puntos donde no hay vibración. Las figuras que se crean en este proceso determinan la afinación del instrumento. Otro viejo instrumento, la flauta traversa, es fabricada generalmente en metal, pero también se construye con materiales como fibra de carbono e incluso metales preciosos como el oro y el platino. Yamaha Musical en Medellín trae estos instrumentos en piezas. Juan Gonzalo es el jefe técnico de Yamaha Musical. Lo que nosotros hacemos después de tener una flauta para trabajar es iniciar con una revisión, un diagnóstico de la misma y casi siempre enfocamos el diagnóstico en primera instancia hacia los elementos de desgaste que son zapatillas y cortes. Juan Gonzalo, luego de recibir la flauta traversa totalmente desarmada, es el encargado de ensamblarla para llevarla al mercado. Lo primero es ubicar las zapatillas bajo cada llave. Estas pequeñas piezas hechas de fieltro, piel y cartón permiten que el aire no se escape mientras cada llave tape determinado agujero. No ajustar adecuadamente las zapatillas incide en la calidad sonora del instrumento. Todas deben quedar perfectamente ajustadas porque son las que responden por el sello de aire y un buen sello de aire hace que la flauta sea tenga toda la sonoridad, tenga toda la potencia sonora que requiere el instrumentista. Juan Fernando Amelines tiene en su poder saxofones, flautas, ocarinas y otros instrumentos de viento construidos con tubos de PVC y madera. Es egresado de la Fundación Universitaria Bellas Artes de Medellín y su especialidad es la flauta traversa. De regreso a la fábrica de guitarras, Luis pule el contorno de una de ellas. Los ribetes, la tapa frontal, el fondo y los aros deben parecer una sola pieza de madera. Uno de sus hijos prepara el diapasón. Con un cepillo da la forma plana a esta pieza.
El pulso y el buen ojo tienen un papel importante a la hora de cortar, ubicar y pulir los trastes. Es necesario dar codal, darle a la pieza que llamamos diapasón, darle su tamaño, su grosor adecuado, que quede perfectamente plana y a ras, y pegarla sobre el mástil. Finalmente vendrían ya las ranuras para el entrastado y el acabado de la parte que llamamos la cabeza. Ahí tendríamos ya, digamos, la guitarra en obra negra. La madera debe quedar totalmente lisa y para ello las imperfecciones de la pieza son corregidas. Un buen trabajo garantiza que la pintura se adhiera perfectamente al instrumento. Cuando ya la guitarra está pulida, es el momento de aplicar el sellador y la tintilla, que es la encargada de dar su color. Luego de varios días y de varias capas de pintura, viene la laca. Esta otorga al instrumento su brillo característico. Prepararla para la pintura, lo cual implica capas de sellador, de laca, de pintura en algunos casos, pero finalmente si la guitarra va a quedar al color de la madera, simplemente el brillo o el mate con el que ya sale para la venta. Varios días después, cuando la pintura está firme, se ensamblan el clavijero y las cuerdas. Finalmente la guitarra está lista para que algún músico pueda deleitar a su público. Dependiendo de la finalidad del instrumento, la construcción de una guitarra puede tardar de semanas a meses. Fabricar un ejemplar para músicos profesionales como Julián puede tomarse más de un año. De vuelta a la construcción de violines, el proceso continúa. Con otro trozo de madera de arce y una plantilla se dibuja el contorno y el rizo del mástil. Luego de tener el dibujo sobre la madera, empieza el tallado con gubias de distintos calibres. Este proceso permite alcanzar la forma de rollo tan particular del clavijero. Terminado este paso, el diapasón es ubicado y esta pieza es incrustada en la caja acústica del instrumento. Luego de ser unidas estas dos partes, el luthier prepara el barniz que dará el color al violín. Con una brocha fina y con el mayor cuidado, empieza a dar la primera de 4 manos de barniz que requiere el instrumento. Si vos utilizas recubrimientos o pinturas sintéticas, estas crean capas muy gruesas de pintura y además son muy rígidas. Entonces no permiten que el instrumento vibre con facilidad. Pasados 15 o 20 días, se ubican los accesorios finales como las clavijas, el puente, las cuerdas y la barbilla. Finalmente, el violín está listo para deleitar con sus melodías. Juan Gonzalo continúa su trabajo con la flauta. Luego de que cada zapatilla ha sido verificada, empiezan a ensamblarse las llaves sobre el cuerpo. Siempre hay un orden a seguir. La flauta traversa requiere que algunas de sus llaves trabajen simultáneamente. Este es el reto principal de Juan Gonzalo al armar el instrumento. Gracias a ese mecanismo que es de palancas y de correspondencias, el instrumentista puede enfrentar un repertorio muy amplio, pero se requiere el ajuste adecuado de esas correspondencias a través de tornillos de calibración, incluso pues la distancia de ese tapón al centro de la boquilla por donde se sopla el instrumento es crítica, es una distancia que tiene un estándar, por decirlo así. Finalmente se ubica el corcho de la cabeza de la flauta. Este permite mejorar la acústica del instrumento. Con un palo de madera se impulsa el corcho, que es sujetado por un tornillo que va hasta la parte superior de la pieza. Ahora sí, la flauta puede ser exhibida en los mostradores de esta tienda. Uno encuentra una partitura y es un diálogo nuevo con un compositor nuevo, con un grupo nuevo, con un medio nuevo, aparecen signos, aparecen
pues una cantidad de símbolos musicales que uno como que nunca se espera, y siempre es algo diferente, y a pesar de que son muchos años los que uno está en este cuento, siempre va a encontrar algo nuevo que hacer, algo nuevo que transmitir, algo nuevo que le quieran decir otros músicos a uno, ¿cierto? Es un lenguaje, es una forma de transmitir, de comunicarnos, es un lenguaje totalmente universal, es un lenguaje que además es para mí muy abstracto en algunas situaciones, pero definitivamente es algo para transmitir. Tener una pieza de madera cuadriculada que no tiene forma, no tiene vida en ese momento, y transformarlo todo en una pieza que le da como alegría a la gente, porque la música es parte del ser humano, me llamó mucho la atención. La música tiene como ese misterio, ¿no? que despierta o acrecienta los sentimientos que llevamos por dentro, y si son de tristeza, entonces serán de tristeza, si son de alegría, en fin. Es un generador de sentimientos la música y la guitarra. La música en sí me sorprende. El hecho de hacer música es una aproximación dolorosa porque hay que trabajarla. No hay que olvidar que la música es arte y ciencia. Entonces, el arte pues es la expresión que uno puede darle a la música, es la capacidad de uno de poder comunicar sus sentimientos. Necesita aprenderse el idioma, cuadrar todas esas notas que están inertes en una partitura, son unos rayones y unas líneas con una cantidad de puntos negros y de rayas. Interpretarlas, darles sentido, volverlas a crear, es el oficio del intérprete. Eso sí me impresiona. Un ejercicio de integración. Y creo que desde esa visión, la música es más democrática que la democracia.